Vamos a ir a la palabra del Señor y el título del mensaje de hoy es El síndrome de la rana hervida, así se llama el título. Y alguna vez lo he leído, lo he compartido, pero lo voy a hacer nuevamente. Dice, si agarras una rana y la pones en una olla con agua y llevas al fuego, observarás algo interesante. La rana se adapta a la temperatura del agua y permanece dentro y continúa adaptándose al aumento de la temperatura. Pero cuando el agua llega a su punto de ebullición, la rana, que le gustaría saltar de la olla, no puede porque está demasiado débil y cansada debido a los esfuerzos que ha realizado para adaptarse a la temperatura. Algunos dirán que lo que mató a la rana fue el agua hirviendo. En realidad lo que mató a la rana fue su incapacidad para decidir cuándo saltar. Y así pasa cuando comenzamos a adaptarnos o a aceptar situaciones equivocadas, relaciones abusivas, amigos equivocados, pecados que parecen indefensos y muchas otras cosas que no nos permiten sentir cuando el agua se va calentando, que no nos permiten ver la gravedad o hacia el lugar donde estamos yendo. Y continuamos adaptándonos, continuamos aceptando y corremos el riesgo de morir por dentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saltar, salir apenas podamos. El rey Salomón, siendo el rey más sabio que hubo y que habrá, no pudo controlar su corazón. Él se permitió ser guiado por el corazón. Y esto fue desviándolo a tal punto que perdió todo lo que Dios podía darle. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hoy en día el mundo dice, cuando se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, le habla sobre una decisión que tiene que tomar. ¿Y qué le dice? Seguí lo que dicte tu corazón. Pero la Biblia nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo va a conocer? El corazón se refiere a la mente, se refiere a la fuente de los pensamientos, se refiere a los sentimientos y las acciones. El corazón nos puede traicionar. El corazón nos puede llevar por un mal camino. El corazón nos puede contradecir contra la verdad. Nuestro corazón es una cajita de sorpresa. De pronto, en alguna situación a usted le habrá pasado, como a mí, que nosotros creíamos que lo teníamos todo controlado y en cierta situación, ¡pum!, de dentro de nuestro corazón salió algo que, ¿eso estaba dentro mío? Y sí, dentro de nosotros. Ese corazón es una caja de sorpresa y no podemos permitir que Él guíe nuestras vidas. Dios es el único que puede examinarlo. Es más, Él lo conoce más a lo profundo, a tu corazón y a mi corazón de lo que yo lo conozco. Dios conoce nuestros corazones más que nosotros, lo que nosotros conocemos. Él puede escudriñarlo. Él puede probar la mente, Él sabe perfectamente lo que hay dentro nuestro, por eso no podemos engañarlo. Por eso cuando nosotros decimos algo, Dios sabe, de pronto cuando nosotros decimos algo, Él te está mirando y dice, ¿es verdad? ¿Es verdad lo que me está diciendo? Y nosotros quizás podríamos decir sí o no. Vayamos a la Escritura. Vamos a leer acerca de el rey Salomón, cómo su corazón se fue desviando de lo que Dios le había mandado. En Primera de Reyes, capítulo 11,
Vamos a leer desde el 1 al 13. Dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová le había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ella, ni se llegará a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Y recuerde esta palabra: harán inclinar vuestro corazón. A estas pues se juntó Salomón con amor. Todo lo que Dios le había dicho, no lo hagas, él lo hizo, y dice, se juntó con amor. Ay, amé hacer esto, decía Salomón. Me encantan estas chicas, amaba a estas chicas. Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Qué pasó, Dani? No sabía en cuál rey era. Primera de Reyes, capítulo 11, desde el versículo 1. Dice, y cuando sus mujeres desviaron su corazón, versículo 4 voy ahora, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como el corazón de su padre. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón el lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaron incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, y se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de mano de tu hijo, pero no romperé del todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dios había dado instrucciones precisas a todo el pueblo de Israel, todo lo que tenían que hacer ellos. Es más, cuando daba los mandamientos a Moisés, dijo: el día que ustedes tengan rey, sin que no haya reyes todavía, el día que ustedes tengan rey, había mandado, diciendo en Deuteronomio 17, ni tomará para sí muchas mujeres. Dios sabía ya lo que iba a pasar, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y a pesar de tener claras instrucciones de Dios, tanto como de rey, como de casarse con mujeres, muchas mujeres, como de casarse con mujeres extranjeras, nada de esto le importó. Decidió desobedecer a Dios porque lo sabía, en su mente sabía. Yo calculo que los que estaban con él también en algún momento le habrán dicho: para, estás equivocándote, para, ¿quién es el rey aquí? ¿Yo o vos? Y bueno, usted, bueno, yo hago lo que yo quiero. Y así el corazón de Salomón se fue inclinando. Tanta sabiduría no le sirvió para mucho, porque terminó destruyendo el propio reino que Dios le había dado. Lo terminó destruyendo. Dice: si hubieses guardado tu corazón, tu reino iba a ser eterno, iba a ser interminable. Pero no, tuvo fin. ¿Por qué? Porque había desobedecido el mandato de Dios. ¿Sabe? Ignorar los mandamientos de Dios
sea Salomón o sea el que sea el rey David, siempre van a tener consecuencias. Y las consecuencias son negativas, son inevitables. Y no basta solo con conocer la palabra de Dios, sino que hay que obedecerla. Y eso es lo que no pudo hacer Salomón. Eso es lo que le importó. Dice que se había llegado a todas las mujeres estas de extranjeras y lo hizo con amor, las amó. Las amó y para agradar a ellas, como Dios había dicho también, van a hacer que te inclines o que tu corazón se vaya inclinando hacia sus dioses. Y así fue. Por amor a ella, comenzó a levantarle altares, quemaba incienso. Y bueno, en Jerusalén, y bueno, ahora, mi amor, yo tengo un diosecito. ¿Y cómo se llama? Mi Dios se llama Moloch. Y bueno, vamos a hacerle un altar. Yo te amo tanto a vos que le voy a hacer un altar a Moloch también. Y así a cada uno de los dioses que ellas tenían fue levantando altar y el corazón, es más, él llegó a adorar también esos dioses. No es que decía, vos tenés esos dioses, yo esto. No, él llegó a adorar esos dioses. Eso fue muy desagradable para Dios. Por eso su reino fue dividido. Salomón, el hombre más sabio que haya existido, a pesar de su sabiduría, a pesar de su riqueza, a pesar de su poder, tenía tantos puntos débiles. Hay una frase que dice, no somos tan sabios como pensamos, no somos tan obedientes como quisiéramos y no somos tan fuertes como parecemos. Muchas veces como le habrá pasado, cuando el Espíritu Santo les habla, les recuerda la palabra del Señor, no tengan vergüenza, no tengan temor en a veces pasar vergüenza, en tener que irse de lugares, en tener que decir no. ¿Saben? Porque el hacer eso va a demostrar obediencia y por lo tanto sabiduría. Va a demostrar obediencia a Dios y usted va a ser librado de la consecuencia de eso, de ese pecado, de esa acción. Va a ser librado. Y cada vez que lo escuche, hágalo, hágalo, porque el Espíritu Santo va a hablar de manera sutil y audible, como que alguna vez usted preguntó, ¿voy por la derecha o por la izquierda? Le habrá pasado totalmente. ¿Voy por la derecha o por la izquierda? Y algo le dijo, anda por la derecha. ¿Lo escucharon alguna vez? Sí. Y usted fue por la izquierda. Y cuando fue por la izquierda, se le hizo más largo el camino, se cayó de la bicicleta, se encontró con quien no quería encontrarse, no sé qué cosa le habrá pasado. Sí, ¿cómo no fui por la derecha? Ahora tuvo que volver a ir por la derecha. ¿Cómo no fui al principio por la derecha? Se da cuenta que era el Espíritu Santo que le estaba hablando y que lo que tenía que hacer era obedecer. El tiempo nos enseña que no podemos confiar en el corazón del hombre porque es engañoso. En lo único que podemos confiar es en Dios y en su palabra. A medida que nosotros vamos confiando en la palabra de Dios, nuestro corazón se va inclinando hacia Él. Se va inclinando hacia esa obediencia. Salomón tuvo, como le decía, varios puntos débiles. Él quizás, al tener tantas mujeres, quería obtener placer personal, esos deseos, satisfacer los deseos lujuriosos. Quizás la ambición ¿pueden ver, hermano, un poquito de ganancia? La ambición de poder, porque cuando quería hacer alianzas con los demás pueblos, muchas de esas alianzas eran selladas con el casamiento de alguna de las mujeres, y así se sellaban las alianzas para extender sus límites políticos, sus transacciones, lo que él hacía. Y esos puntos débiles los llevaron a ceder a la tentación, los llevaron a caer, los llevaron a que su corazón se incline hacia todo eso. Dice otro dicho, una cadena solo es tan fuerte como son sus eslabones más débiles. Todas las cadenas de la bicicleta, de la moto, tienen un segurito.
Si se pierde ese segurito, ya la cadena deja de funcionar. Y si usted no lo tiene el segurito, la cadena no va a funcionar. Ahora, imagínese una cadena lo más grande y fuerte que sea. Y en algún momento la cadena tiene, como lo hacemos los argentinos, lo atamos con alambre. ¿Cuál va a ser la parte más débil de esa cadena tan fuerte? No está el alambre. Y todos nosotros, todos, tenemos algo, alguna parte débil. Tenemos algo alguna tentación, algún pecado del que hemos salido, que nos cuesta más. Que cuando nos enfrentamos a eso, ahí nos tiemblan las piernas, pedimos ayuda a Dios, porque nos sentimos débiles y quizás para cada uno es diferente. Y es allí donde también hay otra frase que le llaman el talón de Aquiles. ¿Saben lo que es eso? Dice, es una expresión popular que se usa para referirse a un punto débil de algo o de alguien. Y todos tenemos un punto débil. Quizás algunos lo van a venir y le van a decir algo y ya salta, es chispita, es calentón, como se dice. ¿Por qué? Porque no aguanta que le diga esto. Y ya cuando te conocen ese punto débil, ya saben que vos ahí vas a caer. Vas a caer porque te vas a enojar, vas a caer porque se te van a ir los estribos, como dice, y tantas otras cosas que usted puede imaginarse o cosas que les pasan a ustedes. Es una de las partes donde uno es débil, donde no tiene el dominio total sobre esa situación. Quisiera quizás, sí, pero no lo tiene. Ese es un punto débil. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cuidarnos más. Pedirle al Señor que nos fortalezca. Cuando vemos que se acerca esa situación, escapar. O enfrentarla como un caballero y saber cómo salir de allí. Si Salomón, siendo tan sabio, Señor, dame sabiduría para no caer en esto. Señor, dame sabiduría para no caer. Imagínense Salomón que tenía tanta sabiduría y cayó igual. Imagínense nosotros. Salomón tuvo 700 mujeres reinas. La verdad que no fue tan sabio. Con una. Nos cuesta a nosotros, ¿verdad, Juan? ¿Sí? 700 tuvo él. 300 concubinas. Y fueron ellas las que desviaron su corazón. La palabra lo dice. Fueron las mujeres. Por amor a ellas, les dio el gusto y adoró a sus dioses. No todas eran malas. Salomón pudo manejar grandes presiones de gobierno, populares, pero tomar muchas decisiones importantes, pero no pudo manejar la presión de sus esposas que los llevaron a adorar a otros dioses. Y ahí vemos cómo se inclina el corazón. Vemos que el corazón no es que un día iba para allá y al otro día está yendo totalmente en contrario. Pequeños pasos hacia el costado, día a día. El corazón se va inclinando poco a poco hacia lo que amamos. ¿Qué es lo que estamos amando? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que amamos? ¿Cuál es, dónde está puesta nuestra mirada? El amor nos lleva a identificarnos con los deseos de aquello que queremos. ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? ¿A qué le dedicamos nuestras fuerzas? ¿A qué le dedicamos nuestros recursos? Y entonces ahí vamos a saber qué es lo que amamos. ¿A qué le estamos quitando el tiempo para darle a eso? Puede ser algo que parecería nocivo, no sé, al deporte, o al trabajo, o no sé, a cualquier cosa, imagínense. Puede ser algo que no parezca tan malo, pero de pronto eso estás dedicando todo tu amor a otra cosa y llega a ser tu ídolo.
inevitablemente lo que amas te va a ir acercando a tu corazón. Y Dios quiera sea hacia Dios. Dios quiera sea mirar a Jesucristo. Dios quiera sea alabarle a Él, buscarlo, orar. Pero, ¿qué tantas cosas que pueden desviarnos? No sé, el chisme, la pornografía, las mujeres, la mentira, el robo. No sé, tantas cosas que pueden de a poquito ir desviándonos. Salomón al principio se mantuvo pura su fe. Dios permitió que Salomón levante un templo para él. Y no se apartó de una sola vez. No se casó con 700 en el mismo día. Fue, bueno, si no pasó nada con esta, tampoco va a pasar con esta. Y bueno, que venga la de Egipto, que venga la de Moab, que venga la de... Y así, y las amó, dice. Su corazón se fue inclinando. No es en un segundo, no es en un momento. De a poquito, de a poquito, de a poquito va sucediendo. Dice en 1 Reyes capítulo 3, versículo 1 y 2, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Todo eso que había hecho, levantar su casa, la casa de Dios, los muros de Jerusalén, fue excelente. Pero Dios le dijo explícitamente, no emparentarás con las otras naciones. ¿Qué hizo? Para tener con Faraón allí una buena política, se casó con la hija de él. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada en el nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Como vemos, fue una desobediencia, porque en Deuteronomio 7, ponémelo, Deuteronomio 7:3, allí es donde decía que no emparentarás con otras naciones, ¿ya? Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Amén. Dios le había dicho, y había dicho que no iba a tomar de otras naciones. Al pasar los años, ese pecado creció, causó la caída de Salomón. Y fue un corazón totalmente inclinado a la idolatría. ¿Sabe? Un pecado puede parecer insignificante, pero puede ser el primer paso para alejarse de Dios. Hagamos cuenta, yo quiero ir derecho para allá. Yo voy haciendo los pasos derecho, yo voy a seguir derecho. Ahora, yo hago un paso para la izquierda, un poquito. Yo ya no voy a llegar allá. Pero fue pequeño el desvío, voy a decir, pero ya no voy a llegar. Ya está torcido. Ya ese desvío ya me llevó para otro camino. ¿Sí se entiende, verdad? Y sabe, el problema no son los pecados que no conocemos, sino los pecados que cubrimos, los que causan los mayores problemas. Lo que decimos, no pasa nada, no pasa nada. Si fue poquito, una vez. Y de esa manera vamos minimizando lo que está mal. Y está mal, no está bien. Y eso te va alejando. En su reino podría haber sido poderoso Salomón, pero ahora estaba llegando a un fin bochornoso. Toda la vida fue malo él, no. Él escribió el Salmo 127. Y por ejemplo el versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Tenía su mirada, sus ojos, su confianza plenamente en Dios. Dice, si Él no guarda, de nada sirve. Y esa era su confianza. Y él escribió tantas cosas
Había comenzado, puso sus cimientos en Dios, puso su confianza en Dios, pero no siguió haciéndolo en los próximos años. Y como consecuencia, perdió todo. Perdió todo. Así que, como las grandes conquistas en todos los ámbitos de la vida comienzan de a poco, nadie nació grande, todos fuimos creciendo de a poco. Las grandes empresas un día fueron pequeñas, los grandes hombres de Dios un día fueron un joven, un muchacho, un hombre que tenía un corazón deseoso para Dios. Como así también los grandes depravados o asesinos comenzaron con cosas simples. Comenzaron con un odio, comenzaron con una riña, comenzaron lastimando a alguien, después matando, y así continuaron. Nada sucede en un solo día. Puedes haber empezado la carrera correcta, una vida sobre los principios de Dios, pero debemos mantenernos firmes hasta el final. En San Marcos 13:13 dice: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, que este será salvo. Amén. Esa perseverancia nos habla de ir recalculando tantas veces en la vida: ¿voy por el camino correcto? No dice la Biblia que no vamos a caer alguna vez. No dice, sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Cada vez que cometemos un error debemos volver a arrepentirnos y debemos seguir sus pisadas. ¿Alguna vez parece que se borraron? No, las pisadas no se borraron. Nosotros nos corrimos del camino y volver a su camino, volver a sus pisadas. Obvio, no te alejes tanto. Que tu corazón siempre sea inclinado hacia cosas celestiales. Que tu corazón sea siempre inclinado hacia su palabra. Que tu corazón sea siempre inclinado hacia adorarle. Que tu corazón sea siempre inclinado hacia la oración. Que tus pensamientos sean hacia Él. Que tu manera de actuar sea la correcta. Que la manera de que hables, la manera de que adores, la manera que tu corazón, examínalo de vez en cuando. ¿A quién amas? ¿En quién gastas tus fuerzas, tu aliento, tu juventud, tus ganas de servir? ¿En qué lo gastas? ¿Por qué otra cosa estás cambiando a Dios? Cuando propon en tu vida destinar X tiempo para Él. Y después, quizás al final de la semana, decir, o al final del día nomás, hice lo que tenía que hacer. ¿Por qué lo cambié? ¿Cuál fue el motivo? No sé, quizás fue sueño, quizás fue cansancio, quizás fue la televisión, quizás fue un partido de fútbol, quizás fue el teléfono, no sé. ¿Por qué lo cambiaste? Y cuando puedas ir venciendo, porque parece que todo se pone en contra cuando tú dices, vos decís, yo voy a orar, te llaman por teléfono, llegan los mensajes, te acordás de las cosas que tenés que pagar, de las cosas que tenés que estudiar, el chiquito empieza a llorar, tenés que cambiar los pañales, todo pasa en el mismo momento. ¿Que sea malo? No sea malo, pero hay que saber dar el tiempo para Dios. Dice Lucas capítulo 8, versículo 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. ¿Sabe? Todo lo que hacemos, todo un día sale a la luz. Amén. Así que cuidemos nuestras obras. Y te dejo 2 versículos más. Mateo 6, 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en los cielos,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Por qué Salomón se inclinó hacia esos dioses? ¿Por qué? Porque amó a esas mujeres. ¿Cuánto amas a algo? Cuanto ames tú algo, es cuánto tiempo le vas a dar, cuánto tanto se va a inclinar tu corazón hacia eso. Amén. Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque a pesar de que algunas veces nuestros corazones se desvían, Señor, también tú nos das la posibilidad de volvernos, de acercarnos, de rendirnos nuevamente. Señor, y si hoy examinas nuestro corazón, mi corazón, Señor, háblame y ayúdame a volver al camino correcto. Ayúdame a seguir por tus pisadas. Ayúdame a obedecer tu palabra. Sean mis oídos espirituales abiertos y sea mi voluntad rendida a ti. Esa voluntad para obedecerte, esa voluntad para ser guiado, esa voluntad para buscarte. Señor, que nuestro corazón te ame a ti más que todas las otras cosas. Porque aún es el primer mandamiento que tú nos has dado, amarte a ti con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo lo que somos. Señor, ayúdanos. Aún eso nosotros somos inútiles. Señor, y que nuestros corazones puedan ser rendidos totalmente a ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a cada uno de mis hermanos. Señor, podamos rendirnos a ti cada día y seguir tus pisadas, poner nuestra mirada en Cristo y amarte a ti solamente. En tu hermoso nombre. Amén, amén y amén.